Hey, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo más. Bueno chicos, hoy volvemos con el tema de las videoreacciones. Ya hacía un tiempo que no videoreaccionaba nada, pero hoy me apetecía. Y hoy vamos a ver cuándo Argentina se convirtió en Vietnam, ¿vale? Y para esto nos tenemos que desplazar al año 1975 en la Operación Independencia. Y bueno, dicho esto, vamos a empezar ya con el vídeo. Por cierto, permitidme decir que las técnicas empleadas van a ser bastante parecidas a las que se emplearon en Vietnam, ya que la región donde se llevan a cabo estos hechos, la región de Tucumán, creo recordar, digamos que es bastante parecida en la geografía a Vietnam. Y bueno, veremos el empleo de helicópteros, un uso masivo de helicópteros, también de aviones de ataque a tierra para el apoyo aéreo cercano y demás, ¿vale? Entonces, dicho esto, vamos ya a empezar a comentar y a ver cómo fue la Operación Independencia. Chicos, ya estamos aquí en el vídeo. Desgraciadamente no he encontrado ningún vídeo mejor que este. El problema que tiene este es que es con Loquendo, ¿vale? Y permitidme deciros, antes de nada, que aquí, bueno, vemos cuando Argentina se convirtió en Vietnam. No tiene nada que ver con Vietnam, excepto lo que ya comenté antes, pero permitidme decir que Vietnam, desde el punto de vista táctico, estratégico, es una guerra, un conflicto bastante interesante, ya que fue el primero, bueno, cambió prácticamente la doctrina para este tipo de enfrentamientos en selva. Fue la primera vez que se utilizó el helicóptero de forma masiva y también el tema de apoyo aéreo, ya que los ataques aéreos convencionales, como podríamos ver en la Segunda Guerra Mundial, ya no eran muy efectivos debido a la espesa vegetación, ¿no? Entonces, sí que aquí en este combate, en esta operación, en este operativo, se llevaron a cabo bastantes tácticas empleadas en Vietnam. O sea que, bueno, podremos hacer ahí la comparación. Está bastante bien hecha. El Operativo Independencia fue el nombre que recibió el conjunto de acciones militares que por el Decreto de Aniquilación Decreto N-262-75 firmado tanto por la presidenta argentina de ese tiempo, Isabel Perón. Lo que se buscaba era la intervención militar directa del ejército argentino y la fuerza aérea contra el grupo subversivo ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo. Esta organización se había instalado en la provincia de Tucumán, su ideología era el marxismo, guevarismo maoísta. Bueno, vemos que también era una guerrilla muy parecida a las FARC en Colombia. Bueno, vamos a seguir viendo el vídeo. Cuyas intenciones eran tomar el poder del país e instaurar un régimen de corte de izquierda. Para ello se decidió crear un foco guerrillero en los montes tucumanos, con una densa vegetación. El lugar parecía el ideal para crear una sierra maestra en Argentina. El objetivo principal que los arpianos buscaban era separar la provincia del resto del país, ser considerada un país independiente y al mismo tiempo un beligerante de Argentina en la que llamaban guerra revolucionaria. Tucumán ya venía siendo una zona libre, pues las fuerzas policiales no daban abasto para enfrentar. Decidme, chicos, los que seáis de Argentina, ¿en qué parte de Argentina está Tucumán? ¿Si en el norte o en el sur? Por cierto, también he de decir que estos grupos guerrilleros, por así decirlo, obviamente no tienen la capacidad de enfrentarse frontalmente en batallas a campo abierto contra un ejército o unas fuerzas armadas como las de Argentina en aquel momento y en cualquier momento histórico, ¿no? Entonces, bueno, siempre suelen llevar al combate a zonas más favorables como el tema de la selva. Ya lo visteis en Colombia todos, ya también se vio en Vietnam. Ya que, bueno, obviamente en lugares de campo abierto donde se puede emplear carros de combate, vehículos, artillería y aviación, llevan todas las de perder y, claro, los números tampoco les acompañan. Entonces, bueno, pues siempre suelen optar por ese tipo de iniciativas, ¿no? De llevar la guerra a un terreno más favorable para ellos. Enfrentarse a un grupo irregular y con doctrina militar. De entre 1972 y 1974 numerosos miembros de la policía habían sufrido atentados además de grupos de gendarmes que desaparecían en los montes. Las fuerzas serpianas estaban constituidas por la llamada Compañía Ramón Rosa Jiménez, oficialmente se consideraba una fuerza de 100 guerrilleros divididos en pelotones. Bueno, vemos que eran pocos, por lo menos esta compañía, 100 personas es el tamaño de una compañía casi en cualquier parte del mundo, 100, 150 más o menos. Y estaban compuestas por pelotones, o sea que es una organización estrictamente militar. O sea que lo que me lleva a pensar que alguno habrá servido en algún ejército. Y bueno, vamos a seguir viendo el vídeo. La mayoría habían recibido entrenamiento militar en Cuba. Aunque, claro, fijaos, en Cuba, venían de Cuba. El número de insurgentes nunca se confirmó, pues también había miembros de montoneros que fueron a dar apoyo a los del ERP.
En resumen, un número indeterminado de guerrilleros, además de contar con apoyo de militantes de sus agrupaciones políticas. Bueno, aquí vemos lo que parece ser la policía de Argentina en aquel momento. No estoy seguro si son la policía, pero parece la policía por el tema de los uniformes. Bueno, los veo muy mal equipados o muy poco equipados para ese tipo de combate, ¿no? Que además es un combate selvático. Y ya digo, los veo solo con el armamento ligero. Tampoco sé qué medios tenían los otros combatientes, los enemigos, pero se ve con muy poco equipo para, ya digo, para pasar largos periodos de tiempo en la selva y presentar un combate bastante continuado, ¿no? Simplemente le vemos el armamento ligero, muy ligero, incluso escopetas, micro subfusiles. Aquí vemos un fusil de asalto, una FAL, parece. Pero, ya digo, armamento muy ligero. Las fuerzas legales desplazadas estaban constituidas más que nada por soldados que realizaban su servicio militar, aunque también fue el debut de los comandos argentinos. A lo largo de 1975 se iniciaron los primeros choques entre la insurgencia y las militares. El primero de ellos fue el combate de Río Pueblo Viejo, donde una fracción de comandos se enfrentó a una emboscada de miembros de la ERP, donde salieron heridos o muertos varios comandos y número alto de guerrilleros. Esto dio comienzo a un escenario al más puro estilo de Vietnam. Los soldados desde sus campos. Estamos ahí estos los vimos en la guerra de las Malvinas, son los Skyhawk, no me acordaba el nombre. Bueno, como veis, avión de ataque a tierra muy efectivo para dar un apoyo aéreo cercano y romper efectivamente las líneas del enemigo. O sea que en este tipo de situaciones, este tipo de aviones son mucho más precisos que, bueno, pues por ejemplo, cazabombarderos y así, que no tienen tanta precisión en los ataques aéreos, son más bombardeos de saturación. Y bueno, en medio de la selva pues es más fácil ocultarse, pero sin embargo estos cazas, todos tenéis en mente la 10 Thunderbolt, el de Estados Unidos, y os pondré una imagen, son mucho más precisos a corta distancia y mucho más útiles en este tipo de entornos. Campamentos podían ver constantemente a aviones Skyhawk y Cucarachas en misiones de bombardeo a diversos campamentos y posiciones subversivas arrojando napalm, siendo este el segundo bautismo de fuego de la rama aérea. También era normal los rastrillajes en el monte, donde por igual se llevaban a cabo incursiones de comandos que tomaban y desarticulaban campamentos herpianos, imprentas y fábricas de armas clandestinas junto a indumentaria al estilo militar. Es, por ejemplo, aquí este grupo de soldados ya se ve un poco más equipado. Fijaos que tienen mochilas, palas también para acabar alguna posición defensiva. Ya se ven más equipados para pasar un periodo de tiempo largo en la selva. Los otros que veíamos antes, que creo que era la policía, pues simplemente con el equipo que llevan tendrían que ir por la mañana y regresar por la noche. Fábricas de armas clandestinas junto a indumentaria al estilo militar. En esta lucha ambas partes emplearon tácticas de guerra sucia. Bueno, me he saltado una parte del vídeo, ya que, bueno, hablaban y eludían de métodos de tortura que utilizaban estos grupos. Entonces no la voy a poner, obviamente, por tema de YouTube, que ya sabéis que es bastante estricto con ese tipo de cosas, pero obviamente os dejaré el vídeo en la descripción por si queréis verlo entero, ¿vale? Varios combates, en un principio ofensivos de parte de la ERP. Entre los más importantes podemos mencionar el combate de Manchala, donde unos 117 guerrilleros se dirigían a atacar en diversos vehículos el centro de mando de la localidad de Zaimalia y eliminar a la cadena de mando que allí se encontraba. El plan se vio frustrado cuando los guerrilleros debieron pasar por la escuela de Manchala, donde había cerca de 23 soldados, la gran mayoría tan solo soldados conscriptos que realizaban solo trabajos manuales en la escuela como pintarla. Los subversivos abrieron fuego al ver a soldados e intentaron cercar la escuela. El combate prosiguió con escasa munición de los conscriptos, mientras que un suboficial al inicio del enfrentamiento corrió 17 kilómetros al puesto de Zaimalia Dam. Wow, 17 kilómetros en medio del enfrentamiento. Es muchísima distancia. Dando aviso. Al ver llegar refuerzos, los arpianos huyeron dejando abandonado gran cantidad de municiones, armas y documentación. Pero lo que me llama la atención es que este grupo tuviera la capacidad de lanzar una ofensiva, o sea, poder ofensivo, ya digo, para intentar tomar, no una ciudad, no para tomar una ciudad, pero para atacar de frente a un grupo de soldados que, bueno, eran soldados conscriptos, no estaban realizando labores de combate, sino, bueno, pues
labores extraoficiales, por decirlo de alguna manera, pintando un colegio. Pero no eran poca cosa, los enemigos. No era, por lo que estoy viendo, no eran poca cosa. Lo que también me... Ponedme en los comentarios abajo si lo sabéis. Si este grupo no tenía algún tipo de radio, de sistema de comunicación para, bueno, evitar que el sargento o el suboficial tuviera que ir corriendo hasta el puesto más cercano, ¿no? En ella había 400 nombres de integrantes del grupo, lo que cambió la balanza a favor de las fuerzas legales. Entre otras acciones más llamativas en esta lucha fue el atentado de parte de montoneros a un avión Hércules, denominada Operación Gardel. Los terroristas habían hecho detonar una bomba en la pista de aterrizaje provocando el siniestro de un avión Hércules que transportaba efectivos de gendarmería, habiendo 6 muertos y 50 heridos. También cabe mencionar otros enfrentamientos que buscaban desviar el poder militar de Tucumán, como el copamiento del Regimiento de Infantería de Monte 29. Dejando 16 muertos guerrilleros, mientras que los defensores tuvieron 12 muertos y al menos 19 heridos. Dos policías fueron bastante altas las bajas por los dos bandos, son también muertos en el enfrentamiento. Cientos de civiles inocentes son tomados como rehenes, pero más tarde liberados cuando los terroristas que llegan a un avión se escapan de la misma manera luego de apoderarse del aeropuerto local. A lo largo del año se debían realizando incursiones y choques entre patrullas. A pesar de recibir serias derrotas, el ERP seguía firme, recibiendo apoyo de otras guerrillas de Sudamérica como el MIR chileno o los tupamaros uruguayos. No así de la población local, quienes no empatizaban para nada con los guerrilleros. Los civiles dieron un pleno apoyo a las fuerzas armadas, delantando y denunciando movimientos sospechosos. Las operaciones siguieron su curso mientras se llevaba a cabo el golpe de estado de 1976 que destituyó a Isabel Perón. Las acciones militares recrudecieron lanzándose la Operación La Madrid II, que trataba de una serie de emboscadas a los afluentes y ríos de las selvas tucumanas por donde se orientaban los guerrilleros. Y por si fuera poco, el ERP recibiría un duro golpe en ese año al morir su líder, Santucho, en un enfrentamiento contra un grupo de tareas del ejército argentino. El ERP en ese tiempo ya no poseía una iniciativa ofensiva plena. Claro, esto es a lo que me refería antes. En su mejor momento sí que poseían, digamos, poder ofensivo para llevar a cabo operaciones, pero ya llegados a este punto, por lo que dice en el vídeo, ya el grupo este simplemente podía, digamos, hacer pequeñas escaramuzas, ¿no? Y vamos, guerra de guerrillas, lo que tradicionalmente se conoce como guerra de guerrillas, pero ya no para las operaciones que, bueno, pues que hemos visto antes. Limitándose únicamente a realizar atentados, mientras que la compañía de monte debía solo mantener sus posiciones en los montes. En 1977 llegaría el final del foco guerrillero en Tucumán. El ERP recibió órdenes de desintegrar la compañía de monte y partir en el exilio a países de ideología similar a la suya al no lograr ningún progreso. Los miembros del ERP restantes se irían a Cuba o engrosarían otras filas guerrilleras en países donde se llevarán a cabo revoluciones como Nicaragua, donde varios erpianos se sumarían al Frente Sandinista de Liberación Nacional. El último registro de actividad subversiva en Tucumán sucedió en 1982, en plena Guerra de Malvinas, donde varios integrantes del ERP fueron capturados realizando trabajos de cartografía y reconocimiento del terreno con la intención de instaurar un nuevo foco revolucionario. Tomando una postura más analítica, porque perdió el ERP. Habiendo varios factores, entre los que más se pueden tener en cuenta es la falta de apoyo popular. Una guerrilla no puede sobrevivir mucho si no se cuenta con el apoyo de la población, ni la propaganda del ERP ni la de otras organizaciones como Montoneros o la sucesora del ERP, el MTP, surtieron efectos en la sociedad argentina. Cansada de la violencia política, la mayor parte apoyó y avaló la intervención militar. Otro factor fue la predicación del ateísmo que el ERP impulsaba. Gran parte de Argentina no eran fervientes religiosos, pero tenían su simpatía al catolicismo. Por otro lado, las tácticas militares del ERP, si bien entre las guerrillas argentinas era la más osada al tratar de dar una guerra abierta, en contraste de otras organizaciones que se basaban más en tácticas de terrorismo en centro. Claro, pero aquí me parece muy bien esta última parte, donde analiza tácticamente los errores que cometieron. Yo creo que eso es un error muy importante, el tema de... Es cierto que tú puedes tener como grupo armado la capacidad ofensiva, es decir, de llevar a cabo operaciones ofensivas, pero si eres un grupo muy inferior, tanto en número como en medios, al final ese tipo de operaciones lo que te van a hacer es desgastar muchísimo
y es un desgaste que tú no te puedes permitir, ya que no vas a tener cómo suplirlo. Entonces, poco a poco va a ir mermando la capacidad operativa. Es decir, si tú estás en muy inferioridad numérica, tienes el apoyo del pueblo y aún por encima no tienes medios armamentísticos importantes para llevar a cabo ofensivas, batallas continuadas, incluso en campo abierto. Entonces, lo mejor que puedes hacer es ocultarte y dar pequeños ataques puntuales, específicos, incisivos en ciertos puntos, no dedicarte a combatir directamente al ejército, porque eso te puede salir bien puntualmente, pero a la larga te va a acabar desgastando por todos lados. Los urbanos, el ERUP demostró una enorme incompetencia militar, también cometiendo errores de principiantes como robar armamento y no ocultarlo debidamente, siendo descubiertos durante operativos de rastrillajes. Nombrando otros errores tontos tales como ir de civil a los poblados para conseguir alimentos comprando llamativas cantidades de pan, lo que llamaba la atención de la gente y fuerzas de seguridad de la zona. Esto llevó que varios campamentos cayeran en manos del ejército. El ERP nunca logró una sola victoria en todas sus acciones meramente militares, lo único que logró fue tomar un pueblo que estaba desprovisto de cualquier fuerza policial y militar, en lo demás fueron fracasados tras fracasos como en la batalla de Monte Chingolo, la única batalla de un tamaño considerable. Si bien la derrota del ERP en el operativo contrainsurgente era evidente, sus sobrevivientes tratarían de realizar algo parecido pero con una velocidad más acelerada en 1989 en el ataque al regimiento de la Tablada. Eso lo hemos visto también. Durante el gobierno de Alfonsín. Bueno, me ha gustado bastante el vídeo, ya que me he enterado bastante de casi todo. Bueno, he de decir que desde el punto militar, como dice en el vídeo, cagada tras cagada, ¿no? Es cierto que obviamente también, pues, le dieron en algunas ocasiones duro al ejército, pero vamos, que no fueron un rival casi para las fuerzas militares. Ya veis que muy mal organizados, muy mal planificados las operaciones. Sí es cierto que intentaron, digamos, algunas ofensivas, pero cuando no cuentas con la capacidad digamos, de la capacidad ofensiva en sí, ¿no? La capacidad de un número bastante grande de efectivos, un número de armamento o una calidad en el armamento, por ejemplo, piezas de artillería, aviones, helicópteros, etcétera, o vehículos incluso, pues obviamente lanzar ofensivas frontales contra el ejército no va a resultar muy buena idea y lo que va a hacer es mermar tu capacidad operativa. Bueno, esto ya lo he comentado, pero ya veis que cometieron errores de novato que lo acabaron pagando bastante caro. Menos mal, mejor por Argentina, que no tuvo ahí los problemas que han tenido otros países de la región, ¿no? Pero bueno, está muy interesante. La verdad es que desconocía totalmente este periodo. Había escuchado algo, lo del ataque de la Tablada, lo hemos visto, de hecho, pero no sabía que tenía sus raíces aquí. Y bueno, me ha parecido muy interesante este vídeo y creo que se han aprendido desde el punto de vista táctico-militar. Es bastante interesante ver, ya digo, las tácticas son muy parecidas a las que se llevaron a cabo en Vietnam por el tema de la geografía. Veíamos el uso de aviones Skyhawk, ¿no? Para el apoyo aéreo cercano. Yo creo que aquí sí pudieron ser mucho más efectivos que en la batalla de las Malvinas, aunque en las Malvinas fueron muy efectivos también. No eran aviones diseñados para eso, sino más para este tipo de misiones, ¿no? Y bueno, también el uso de helicópteros, el uso de, bueno, de formaciones de combate para luchar en la selva. Y bueno, muy interesante el vídeo, muy interesante este periodo histórico, la verdad es que me ha parecido muy interesante verlo. Y bueno, simplemente espero que si os ha gustado dejéis vuestro like, os suscribáis y como digo siempre, un saludazo a todos máquinas y nos vemos en la próxima. Adiós.